Ya está en Josué capítulo 21. Si usted trae su Biblia en su teléfono inteligente, en su tablet o de manera impresa, estamos en Josué capítulo 21. Por razones del tiempo no vamos a alcanzar a leer todos los dos capítulos totalmente, pero voy a tratar de ir resumiendo algunas partes para que usted vaya conmigo en cuanto a lo que tratan estos dos capítulos. Mire, a lo largo de estos dos capítulos hay dos temas principales que resaltan. En el capítulo 21 vemos cómo después de la repartición, y ya vimos un poco de eso en el capítulo anterior, de los territorios, a las tribus se les asignan territorios y ciudades, pero en este capítulo 21 hay una tribu que pues va y se presenta y dice: ¿y a mí qué va a tocar? Esa tribu es la tribu de Leví, la tribu que había sido apartada por Dios para servir en el tabernáculo. Y en el capítulo 22 se presenta una situación, hermanos, muy particular, que la vamos a estar viendo a lo largo de este sermón, y que tiene que ver mucho con situaciones que se presentan de repente en nuestra vida, ¿no? ¿Quién de repente no ha tenido un malentendido? ¿Quién de repente no ha escuchado algo y ha pensado lo peor? Bueno, algo así pasa en el capítulo 22. Mire, empecemos en el capítulo 21, dice los primeros dos versículos: los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Ya la tierra ha sido repartida. Ya la tierra ya ha sido entregada a quienes van a habitar, pero los levitas habían sido escogidos para servir a Dios, y una de las restricciones que tenían es que ellos no iban a tener una tierra, ellos no iban a poseer. Por eso en la repartición que hace Josué, ellos no están nombrados. Pero es interesante notar, hermanos, algunas cosas en estos dos versículos que acabamos de leer. Primeramente, cuando ellos se acercan a pedir, están pidiendo algo no por capricho ni porque ellos sienten que merecen. Ellos están pidiendo que se haga válida una promesa de Dios a ellos. Mire, primeramente, cuando ellos se acercan a hacer esta petición, no son todos los levitas los que acuden a realizar esa petición. Y mire, a mí me llamaba la atención que no fueron todos delante de Josué y delante de los jefes, delante del sacerdote. No fueron todos los levitas los que fueron a pedir eso. Dice que fueron solamente los jefes de los padres de los levitas. Entonces esto ya nos pone en perspectiva de que a veces a la hora de pedir las cosas, nosotros tal vez no seamos los más indicados para solicitarlas. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros no somos esas personas que tenemos que realizar determinadas peticiones. Dejemos, hermanos, a quienes tienen la autoridad desarrollar su función, y a través de ella podamos nosotros ser bendecidos. La tribu de Leví estaba confiando plenamente en los jefes de los padres de los levitas para que llevaran a cabo esta función, y ellos descansaban en que ellos iban a hacer el trabajo que tenían que hacer, y que a través de eso ellos iban a ser bendecidos. Pero muchas veces la impaciencia, ¿verdad? Y el hecho de querer ser nosotros quienes demandamos las cosas y quienes recibimos de primera mano nos gana. Y no podemos, parece sostener, y no parece que no podemos nosotros esperar a que quienes tienen que hacer esto lo hagan. Hay un orden, y eso es lo primero que empezamos a ver a la hora de solicitar la tierra para estas ciudades levíticas. Vamos a ver más adelante que en total son 48 ciudades, y que de esas 48 ciudades, ya hablamos la semana pasada, 6 de ellas eran denominadas ciudades de refugio. Mire, hermanos, lo segundo que podemos notar es que no fueron con cualquiera a exponer su petición. Y esto es bien interesante, hermanos. Es bien interesante que ellos no van con la tribu de Judá, por ejemplo. Oye, acuérdate que Dios dijo que nos iban a dar unos espacios para poder habitar. No fueron solamente con Josué. Dice los primeros versículos, como lo acabamos de leer, que vinieron ¿a quién?
al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Mire, no fueron con cualquiera. Acudieron al sacerdote Eleazar, a Josué y a los padres de las tribus de los hijos de Israel. Hermanos, es bien importante acudir a quien puede atender y solventar nuestra petición. Si usted va con la persona equivocada, muy probablemente su petición no sea atendida. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado de repente ir a hacer un trámite en el gobierno e ir a la oficina equivocada? ¿Y qué le dicen? No, joven, aquí no es. No, sabe que está equivocado, aquí no podemos hacer nada. Y es precisamente lo que está pasando aquí. Ellos no van con cualquiera, ellos saben exactamente a quiénes acudir para poder resolver esta situación que pues en algún momento ya era apremiante para ellos porque la tierra ya estaba distribuida. Ellos esperan hasta que la tierra está totalmente distribuida para hacer esta petición. Los levitas no van con el pueblo de Israel en general, o solamente con Josué, o solamente con el sacerdote Eleazar. Ellos van con todas las autoridades competentes de aquel entonces, hermanos. Con todas las autoridades competentes de aquel entonces, con el fin de que su petición sea cumplida. Hermanos, no incluir a las figuras de autoridad competentes para atender nuestras peticiones o situaciones podría derivar en un conflicto en lugar de una solución. Imagínense que los levitas, en lugar de haber ido con Josué y haber incluido a los jefes de las tribus, nomás hubieran ido con el sacerdote Eleazar. ¿Qué hubiera pasado? Él tenía toda la potestad para poder decirle, sí, ponte allá, mira, allá te puedes quedar en esa esquina. El sacerdote no tenía toda la autoridad para hacer eso. Y es por eso que ahí se ven reflejadas estas figuras de autoridad que en conjunto pueden darle solución a la petición que estaban solicitando los levitas. Número 3, hermanos, no pidieron nada que no les haya sido prometido. De repente nosotros pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Mire, ellos inician su petición de la siguiente forma. Dice, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades en donde habitar. Por cuestiones de tiempo no vamos a ir, pero eso está relatado en Números capítulo 35, hermanos. Dicen ellos, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fueran dadas ciudades en donde habitar. Cuando nosotros, hermanos, pedimos o solicitamos las promesas de Dios, tengamos plena confianza de que serán hechas para nosotros, de que las vamos a recibir. Pedir aquello que Dios nos ha prometido debe darnos descanso y seguridad, porque estamos pidiendo, hermanos, de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Pero si en algún momento, hermanos, nosotros no recibimos aquello que estamos pidiendo, tendríamos que revocarnos a Santiago, cuando dice él, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. La tribu de Leví no estaba pidiendo mal. La tribu de Leví estaba simplemente pidiendo lo que Dios había prometido. Y cuando nosotros pedimos aquello que Dios ha prometido, tengamos la certeza de que lo vamos a recibir. Descansemos en que lo vamos a recibir. Y si de repente no lo recibimos, a lo mejor tenemos que pensar un poco qué estamos pidiendo. Si no es algo que simplemente lo queremos para nuestro propio beneficio, o para gastarlo, como dice Santiago, en deleites nada más. Ni siquiera estamos pensando en la obra de Dios, estamos pensando solamente en nosotros mismos. Y ahí está la razón de por qué no recibimos eso. Tengamos cuidado con aquello que pedimos, hermanos. No sea que nos hallemos pidiendo cosas para nuestro deleite en lugar de cosas para cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Todos hemos sido llamados a algo, hermano. Y en función de eso, Dios va a ir añadiendo cosas a tu vida. Ten cuidado de no hallarte pidiendo cosas que no van conforme al llamado que Dios te ha dado. Conforme a lo que Dios ha propuesto, ha definido para la vida de cada uno de nosotros.
Mire el versículo 3 dice, entonces los hijos de Israel, dice, dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Dice, entonces, ¿quiénes? Los hijos de Israel, ¿no? Los hijos de Israel, de su propia herencia, dieron a los levitas. Hermanos, como ya les expliqué hace un rato, los levitas eran la tribu que Dios había escogido para servir en el templo. Habían sido llamados para ministrar en el tabernáculo y en Números capítulo 8 dice que su ministerio era reconciliar a los hijos de Israel con Dios. Con esta labor encomendada, también les fueron dadas algunas restricciones. Una de ellas era que ellos no podían tener heredad. Dice que Jehová era su heredad. Y esto en Deuteronomio 18, los demás tribus, hermanos, como ya lo vimos, ellos heredaron tierra de la que fue conquistada. Los levitas no fue así. Simplemente se les asignaron ciudades, porque obviamente pues no toda la tribu podía caber en el templo, ¿no? Así que necesitaban lugares en donde ellos podían vivir. Y de las mismas tierras ya repartidas, cada una de las tribus asignó, de acuerdo al tamaño que había recibido, una porción para que los levitas pudieran habitar en esos lugares. No quiere decir el hecho de que los levitas no tuvieran heredad, que no tenían un lugar donde vivir. Lo que esto quiere decir es que el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel tenía que proveer de lo que Dios les había entregado una porción para los levitas, según Números 35. Pero no solo eso, hermanos, sino que aquellos que servían en el templo, dice que tenían derecho de comer de aquello entregado a Dios. Además de ser partícipes de las primicias de las cosechas y de los productos que se manejaban en aquel entonces, la gente que servía, los sacerdotes que servían en el templo tenían el derecho de poder participar de todo eso. ¿A dónde voy, hermanos, con todo esto? Al igual que en aquel entonces, hermanos, sigue siendo responsabilidad del pueblo de Dios ver por la vida y la casa del siervo de Dios. Usted va a decir, hermano, pero es que lo que usted está hablando está en el Antiguo Testamento y son claros que tienen que ser del linaje de la tribu de Leví, si no, no les tenemos que dar nada. Bueno, entonces vamos al Nuevo Testamento. Miren, hermanos, Lucas capítulo 10, y esas son palabras de Jesús enviando a los discípulos. Dice, aquellos obreros que sirven en la mies, y estoy parafraseando los versos del capítulo 10. Aquellos obreros que sirven en la mies del Señor son dignos de salario, por lo tanto, dignos de recibir comida, de recibir hospedaje, de recibir bebida, provisto por aquellos que reciben el mensaje. Entonces, yo creo que todos aquí hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios. Al menos procuramos que cada domingo se predique el mensaje de la palabra de Dios aquí. Y en 2 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo, haciendo referencia en la ofrenda para los santos, él dice, él nos insta a que demos generosa y alegremente. Cada uno, dice él, dé como propuso en su corazón, ¿no qué? Por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablando precisamente de dar para los santos. Hermanos, el pastor es aquella persona que Dios ha elegido para guiarnos e instruirnos en la adoración correcta a Dios, y una forma de adorar a Dios, hermanos, es obedecer. Cuando el pastor hace lo que Dios le ha mandado hacer, que es predicar la palabra de Dios, está obedeciendo a Dios. ¿Y cómo nos toca obedecer a cada uno de nosotros? Pues aportando. Si nosotros aportamos para el sostén del pastor y su familia, estamos siendo obedientes, hermano. Usted ni siquiera le está dando nada al pastor, ¿eh? Ojo, usted no está manteniendo al pastor, si usted tiene esa idea. Usted está siendo obediente a Dios en cuanto al mandato de sostener a aquellos que han sido escogidos para la obra de Dios. Y yo sé que a lo mejor aquí ya cada quien ya tengo pensando
más de la cuenta. Pero yo creo que cada uno de nosotros, no solamente en obediencia, sino también en agradecimiento a Dios, tendríamos que ser capaces de dar de lo que Dios nos ha dado para aquellos que están ministrando la obra de Dios. Aquí dice que no era un terreno excedente del que tenían que disponer las tribus para darle a los levitas. Aquí dice que de la heredad que se les había asignado, de acuerdo a la cantidad de espacio que tenían, pues unos iban a dar más y otros iban a dar menos, pero todas las tribus tenían que asignar un territorio para que los levitas pudieran habitar. Y todos aquellos que acudían al templo para presentar sacrificio y ofrenda, de eso también eran partícipes los sacerdotes de aquel entonces. Hermanos, si usted de alguna manera está en contra de que pues el pastor se haga rico con los diezmos y las ofrendas, ojalá que pudiera ser así. Ojalá. Pero seamos obedientes a Dios, hermano. Seamos obedientes a Dios. Mire, a lo mejor, y usted se ha dado cuenta si ha estado aquí por varias semanas, que nosotros no somos una iglesia que normalmente estemos hablando de dinero. Dios sabe, y ahí están los videos. Que no es un tema que nosotros recurrentemente hablamos, pero por eso nos encanta las series que estamos llevando, porque esto no fue algo premeditado, esto es lo que está escrito en el capítulo 21, y simplemente a nosotros nos toca exponerlo, y a usted le toca recibirlo. Lo que haga usted con lo que Dios está hablando en estos capítulos, pues ya es decisión de cada uno de ustedes. Mi invitación es, seamos obedientes, hermanos. Y no perdamos la oportunidad que tenemos de ser partícipes en la bendición de dar y de dar para el siervo de Dios que ha elegido Dios para este lugar, que Dios ha llamado para este lugar. Es cierto, Dios va a proveer, eso lo hemos visto siempre. Dios va a proveer para ellos, aunque nosotros no demos. Pero no se pierda, hermano, la bendición que es dar. No se lo pierda. Y ya vamos a salirnos del tema del dinero para que usted recobre la sonrisa. Miren, hermanos, versículos 41 al 45, estamos en capítulo 21. Dice, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas, dice, la una de la otra. Y me llama la atención que dice que estaban apartadas, o sea, no estaban todas juntitas. Quiere decir que en cada uno de los lugares, aunque fueran recónditos del territorio de Israel, tenía que haber alguien que pudiera instruir al pueblo y guiarlo en la adoración a Dios. Dice, así fue con todas las ciudades, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado, dice, dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo, dice, hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra, dice, de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hermanos, todo lo que había prometido Dios a los patriarcas, todo lo que había prometido Dios a Abraham, todo lo que había prometido Dios a su pueblo, todo absolutamente se cumplió, hermanos. Las ciudades levíticas, hermanos, son el resultado de la promesa de Dios cumplida y la participación, escuche bien, obediente del pueblo. Mire, las ciudades levíticas son el resultado de la promesa de Dios cumplida y la participación obediente del pueblo. Porque Dios ya lo había prometido. Pero imagínense que el pueblo se hubiera puesto en su plan de decir, no, yo no les voy a dar nada. O que alguna tribu hubiera dicho, no, yo no les voy a dar nada a los levitas. Allá que busquen dónde se meten. Pero el pueblo fue obediente. Proveer para aquellos que han sido llamados por Dios, hermanos, es una promesa de Dios y tenemos el privilegio, mire, el privilegio de poder ser usados por Dios para cumplir eso como lo fue el pueblo de Israel. Participemos, hermanos, obediente y alegremente de la bendición de dar. Y mire, yo sé que voy corriendo un poco, pero vamos al capítulo 22.
Hubiéramos querido ahondar un poquito más, pero a veces el tiempo nos limita un poco, así que mire, si usted en casa puede darle una lectura completa al capítulo 21, es bien importante para que usted pueda ver todos los detalles de ese capítulo. Vamos al capítulo 22, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 9, dice, estos versículos narran cómo Josué se dirige a los rubenitas, a los gaditas y a la familia de Manasés, a la media tribu, de Manasés, para que, como se había establecido en Josué capítulo 1, quienes han estado aquí desde el principio en la serie recordarán, y anteriormente, hermanos, en Números capítulo 32, estos hombres pudieran regresar a la tierra que ya les había sido asignada. Usted recordará que hubo conquistas de un lado del Jordán y del otro lado del Jordán. Entonces, de aquel lado del Jordán, Moisés conquistó junto con el pueblo algunas ciudades. Y a quienes fueron asignadas esos territorios fueron precisamente a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. A este territorio y a estas tribus son a las que se está refiriendo ahorita el capítulo 22 en estos versículos. Dice que después de que toda la tierra fue conquistada y que los enemigos de Israel habían sido vencidos, hasta entonces estos hombres guerreros podían regresar a la tierra que le fue asignada. Allá estaban sus familias y todo, pero ellos seguían peleando con sus hermanos israelitas del otro lado del Jordán. Aquí es ese momento en el que ellos finalmente pueden regresar con sus familias. Hermanos, es de suma importancia cumplir lo que se ha prometido. Estos hombres fueron con el pueblo, con la promesa que hicieron de estar con ellos hasta que Dios entregara a todos sus enemigos y pudieran conquistar las ciudades, pero también había un compromiso de parte de Josué y de los jefes del pueblo, de que una vez que esto se llevara a cabo, ellos pudieran regresar con sus familias. Mire, como le digo, es importante cumplir lo que prometemos. En Mateo 5 y en Eclesiastés capítulo 5 se nos insta, hermanos, a que actuemos de acuerdo a lo que decimos y a cumplir nuestras promesas respectivamente en Mateo y en Eclesiastés. Estas 2 tribus y media, hermanos, se habían comprometido a ayudar en la lucha a sus hermanos y cumplieron cabalmente. Josué prometió dejarles regresar con sus familias una vez terminada la conquista y Josué cumplió. Hay algo, hermanos, que nosotros nos hemos comprometido con Dios o con nuestros hermanos y no lo hemos cumplido. Hay algo que nosotros dijimos, yo me comprometo a hacer esto. Y a las 2, 3 semanas ya se nos olvida nuestro compromiso. Hermanita, yo te voy a echar la mano de aquí a que termine el año. Y a la semana ya nos acordamos. Y ahí tenemos a la hermana pariendo cuates, como dicen. Cuatas. Hagamos memoria y preguntémonos, ¿hay algo que prometí a mis hermanos, a Dios, y no lo he cumplido? Aquí estos versículos son un testimonio de la importancia de cumplir lo que se promete. Porque imagínate que Josué le hubiera dicho a estos hombres, no, pues ya estás acá, aquí te vas a quedar y vas a ser parte de mi ejército, o no sé qué los hubiera puesto a hacer. Imagínense lo que hubiera generado eso. O que estos hombres se hubieran ido a mitad de la guerra. ¿Cómo hubiera afectado eso la conquista? Cosas similares pasan cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo y abandonamos esa promesa a la mitad. Hay algo que no hemos cumplido, hay algo que nos comprometimos a hacer, hay algo que prometimos y no lo hemos cumplido. Hagamos memoria y cumplamos aquello que hemos prometido. Miren, hermanos, vamos al punto de ese capítulo número 22, versículos 10 y 11, dicen, y llegando a los límites del Jordán, esto es el pueblo, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, ya regresando al lugar que les había sido asignado del otro lado del Jordán. Dice, llegando a los límites del Jordán que están en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, dice, edificaron allí un altar junto al Jordán. Dice, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán.
en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Déjeme explicarle un poquito por qué esto se tiene como una connotación negativa. Mire, antes de que Josué los bendijera a estas 2,5 tribus, los bendijera, le dijera, ya se pueden ir para allá para con su gente, y los despidiese, les hace una observación Josué. En el versículo 5, capítulo 22, que dice, solamente, hablando Josué a estas 2,5 tribus, que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Eso fue lo que le dijo Josué a estas 2,5 tribus. Ya, pueden irse. De hecho, en esos mismos versículos dice que les dicen, tomen de lo que hay aquí para que lleven generosamente para sus familias, por todo lo que ayudaron, por todo lo que hicieron. Nada más les encargo una cosa: sirvan a Dios, no se separen de Dios, ámenlo, guarden sus mandamientos. Y pues parece que todo quedó entendido, así que los 2,5 tribus agarran camino para su casa. Pero tan pronto estas tribus, hermanos, iban de regreso a casa, los hijos de Israel, o sea, los que se quedaron acá, escuchan. Y aquí es donde empiezan los problemas. Escucharon. Alguien les dijo, un pajarito vino y les dijo, sí, les dijo que esas tribus habían edificado un altar en los límites del Jordán. En algo, hermanos, que parece, y lo digo entre comillas, parece una clara ofensa en contra de Dios y que podría traer no solo a ellos, sino a todo el pueblo, la ira de Dios. ¿Cuántos de nosotros de repente no ha llegado alguien a decirte, oye, ¿ya te enteraste de lo que está haciendo el hermano? Pues así más o menos era eso, hermanos. Oye, Josué, ¿ya te enteraste de lo que andan haciendo las 2,5 tribus que acabas de mandar de regreso a sus casas? No, ¿qué pasó? No, pues están construyendo ahí un altar de 2 metros. Dice que era grande, ¿no? Entonces, recordemos, hermanos, que el único altar para sacrificios permitido era el que estaba en el tabernáculo en Silo. Construir otro, hermanos, construir otro altar para ese propósito podría significar una intención clara de adorar a los dioses paganos de aquella tierra. Por eso es que era grave esta información que estaba recibiendo el pueblo de Israel, Josué y la gente involucrada, porque se suponía que ya se les había dicho lo que tenían que hacer y parecía que esto iba en contra totalmente de lo que se les había recomendado. Pero como le digo, hermano, de repente esta información está incompleta. ¿Qué pasa cuando recibimos información incompleta? Dice el versículo 12, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó, dice, toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, ¿para qué? Para subir a pelear contra ellos. ¿Ve usted lo que ocasiona cuando uno anda diciendo cosas sin todo el contexto? Cuando uno anda diciendo las cosas a medias nomás. Exactamente. Dice que cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó, dice, toda la congregación para subir a pelear contra ellos. La información incompleta, hermanos, siempre generará reacciones en lugar de conversaciones. Cuando usted va con alguien y le dice las cosas a medias, lo único que va a lograr es que esa persona reaccione. Si usted le dice toda la información, todo lo que debe de saber, entonces usted va a generar una conversación. Ah, bueno, déjame ir a platicar con ellos. Pero nos encanta a veces dar la información a medias para ver arder Troya, ¿no? Y le digo, nosotros no nos andamos inventando mensajes, hermanos, es lo que seguía aquí. Es lo que seguía, capítulo 22. Tan pronto, hermanos, los hijos de Israel escucharon lo que había pasado, esto provocó, hermanos, una reacción en ellos que pudo escalar, hermanos, a un conflicto de proporciones mayores. Solo por no escuchar la versión completa. Imagínese una guerra civil, solamente porque pues a alguien se le ocurrió decir que allá andaban adorando dioses ajenos.
No es lo que dice, ¿verdad? Pero imagínense la intención con la que dijeron, allá andan construyendo un altar. ¿Quién sabe para qué lo andan haciendo? Y esto empezó a generar algo en el pueblo de Israel. Hermanos, con esto no quiero decir que aquello que se está haciendo mal no deba ser corregido, pero tengamos cuidado cuando reaccionamos ante información que no es fidedigna. Esa es la principal razón, hermanos. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado con lo que escuchamos de otras personas en lugar de brindar una oportunidad a la persona correcta? Ah, ya me cae bien mal el hermano Adrián, pero si ni has hablado con el hermano Adrián, pero ya escuché que es bien mala onda. Y ni siquiera han ido contigo, ¿verdad, amigo? Exacto. Pero ya tenemos pleito casado con una persona porque escuchamos que alguien dijo algo de ella. Perdóneme, hermano, eso es infantil. Eso es infantil. Si nuestras decisiones y reacciones, hermanos, están siendo determinadas por lo que otros dicen, en lugar de generar conversaciones con los directamente involucrados, estamos actuando erróneamente. Si nos estamos dejando llevar porque fulanito dijo esto, yo ya no voy a hacer esto, ya no me quiero... Por ahí no es, hermano. Si algo le molestó, si algo no está contento, si algo está generando un conflicto, vaya y hable con la persona en cuestión. No se guíe por lo que está diciendo la gente. A lo mejor eso suena un poco fuerte, pero hay algunas personas que hablan nomás porque tienen boca, hermano. Entonces, por favor, sí, y esto creo que es algo que todos podemos tomar. De aquí en adelante, hagámonos un propósito de conocer a las personas de primera persona, de primera mano. No conocerlos por lo que dice la gente, por lo que la gente cuenta, ¿no? Hagamos el tiempo de conocer a las personas. Y si bueno, ya de ahí pues ya no congenia, pues hay que orar porque la palabra de Dios dice que de todos nos tenemos que amarnos. Mire, vamos un poco más adelante, hermanos. Santiago 1:19 dice lo siguiente, hermanos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, para oír, tardo para hablar y más tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra disposición, hermanos, para escuchar antes de actuar podría evitarnos conflictos innecesarios con las personas, hermanos, que no solamente forman parte de nuestra vida, sino que en muchas ocasiones nos han ayudado a llegar a donde estamos. Hermano, qué triste es que se rompan relaciones porque alguien dijo lo que a usted se le ocurra. Y esta persona ha sido alguien que ha invertido en tu vida. Y esta persona ha sido alguien que ha cuidado de ti. Y esta persona ha sido alguien que te ha ayudado. Pero como escuchaste que fulanito dijo esto de él, tú ya no quieres saber nada. Qué triste que se rompan relaciones por cosas como esa, hermano. Dice que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para irarnos. O sea que nos tardemos todo lo que tengamos que tardarnos para reaccionar. Pero que escuchemos detenidamente lo que tenemos que escuchar, hermanos. Hermanos, no destruyamos relaciones valiosas solo por escuchar informaciones a medias. Antes bien, busquemos siempre y demos, hermanos, la oportunidad siempre de escuchar una explicación. Antes de que usted diga ya, córtalas para siempre, dé la oportunidad, hermanos, de que brinden una explicación. Dese la oportunidad, incluso usted, de escuchar lo que tienen que decir. Qué triste hubiera sido, hermanos, que las tribus de Israel hubieran roto relaciones con esas 2,5 tribus que habían peleado hombro a hombro con ellos para la conquista de la tierra que ahora estaban disfrutando. Solo por no dar la oportunidad de escuchar lo que las 2,5 tribus tenían que decir al respecto. Pero mire, esta es una historia con final feliz, así que le voy adelantando.
Esta es una historia con final feliz. Y podemos encontrar en estos últimos versículos, del 13 al 33, estamos en Josué capítulo 22. Pasos, hermanos, para resolver un malentendido o un conflicto. ¿Sí? Y vamos a ver algunos pasos. Mire, primeramente los versículos 13 y 14 dice: y enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de toda la tribu de Israel, cada uno de los cuales era jefe, dice, de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Primer paso, ¿no?, para resolver un conflicto o un malentendido: no involucre a cualquiera. Por favor, no involucre a cualquiera. No, que esta es mi amiguita que me va a ayudar. No, espérate. Sé muy cuidadoso, muy sabio de con quién vas a, o en quién te vas a apoyar para poder resolver esta situación. Mire, involucrar a personas incapaces de lidiar con ellos mismos, lo único que hará es más grande el conflicto. En Proverbios 12 dice que el necio al punto, dice, da a conocer su ira. Y también dice que el corazón de los necios publica necedad. Si usted involucra a una persona necia en la resolución de un conflicto, lo único que va a hacer es lo va a hacer más grande. Y mire, si usted pone atención, dice que las personas que acudieron, que fueron enviadas por los hijos de Israel a estas tribus, eran primeramente a Fines, el hijo del sacerdote Eleazar. O sea, la autoridad espiritual. No era cualquiera, era el hijo del sacerdote. Y dice que también a 10 príncipes con él. Pero no era cualquier príncipe, dice un príncipe por casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales dice que era jefe de la casa de sus padres, no nada más de la casa, dice entre los millares de Israel. Era gente seleccionada, no era cualquier persona a la que mandaron a resolver ese conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que la sabiduría y la experiencia desborde los malentendidos y los conflictos. Si usted llena de necedad un conflicto, lo único que va a hacer es hacerlo más grande, hermanos. Lo último, hermanos, que usted quiere a la hora de resolver un conflicto, hermanos, es involucrar a una persona que a la hora de la tensión, porque déjeme le digo, cuando hay conflictos, cuando hay malentendidos, cuando hay discusiones, hay puntos muy fuertes de tensión. Si usted involucra a cualquier persona ahí, a una persona necia, lo único que va a conseguir es que esta persona en ese momento duro de tensión despotrique y empiece a publicar necedades a diestra y siniestra. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿O quiere resolver el conflicto? Porque a veces parece que queremos lo contrario. Parece que queremos que se haga más grande en vez de que se resuelva. Ya nada más viendo quiénes están participando. Hermanos, en este caso vemos los pasos correctos para la resolución del conflicto. No solo se involucra, hermanos, a la autoridad espiritual como lo era el hijo del sacerdote Eleazar, sino cada uno de los jefes de las casas. Esta cuidadosa selección de personas, hermanos, ya habla muy bien del actuar del pueblo que, lejos de llevarse, hermanos, por la información recibida, hace partícipes, hermano. Hace partícipes a quienes pueden tener un criterio, experiencia y sabiduría mayor. Hermanos, seamos humildes para pedir ayuda en la resolución de conflictos o situaciones que a lo mejor escapan de nuestras manos, o para procesar las cosas que pueden llegar a abrumarnos en determinado momento de nuestras vidas. Por favor, si estás lidiando con algo que no sabes cómo hacerlo, no te aísles. No te aísles. Si hay algo que no puedes resolver, que no le encuentras ni pies ni cabeza, no te aísles, pide ayuda. Pide ayuda a quien tú consideres una autoridad espiritual. Pide ayuda a la gente que ha demostrado a lo largo de su vida llevar una vida digna, intachable. Pero no trates de resolverlo tú solo si no puedes. El pueblo de Israel confió en hombres sabios, confió en Dios para poder resolver este conflicto. ¿Por qué no habríamos de hacerlo nosotros, hermanos? Paso número 2, hermano. Hable. Sí, hermano, hable.
No se quede callado. No se guarde lo que le está lastimando. No lo entierre. No lo suprima. Hable. Versículo 15 dice, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron, dice. ¿Está conmigo en el versículo 15? Dice, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad. ¿Y qué? Y les hablaron. No llegaron tirando trancazos. No llegaron aventándoles el caballo encima. Dice que les hablaron. ¿Cuántos, hermanos, problemas, malentendidos, conflictos no se arreglarían solamente si los afectados hablaran? Háblense, dicen. Háblense. Hable, hermano. Dentro de la resolución de conflictos y malentendidos, hermanos, la comunicación juega un papel fundamental. La comunicación juega un papel fundamental. Todo el que no está dispuesto o no tiene la intención de hablar está condenado a vivir una vida llena de conflictos, de pleitos innecesarios, de situaciones sin resolver, solamente porque no habla. Porque a mí me hicieron sentir mal y no voy a decir una palabra. Y esas actitudes, hermanos, vuelvo a lo mismo, son actitudes que no son propias de una iglesia madura, no son propias de un cristiano maduro, no son propias de una persona que viene aquí domingo a domingo a escuchar el sermón de la palabra de Dios y que suponemos está poniendo en práctica aquello que está recibiendo de la palabra de Dios. Déjese si lo digo yo, lo dice el pastor, lo dice el hermano Adrián, quien lo diga, la palabra de Dios. Tenemos que hablar. Si hay algo que pues me está causando conflicto, acérquese a las personas adecuadas y platíquelo, hermano. Converse. Muchas veces, hermanos, preferimos molestarnos y romper amistades por el simple hecho de no comunicar aquello que nos hizo sentir mal. Y luego terminan yéndose de la iglesia, pero esa es otra predicación, hermanos. Esa es otra predicación. Los hijos de Israel, hermano, tienen una preocupación genuina. Y esto no hay que perderlo de vista, ¿no? Ellos tienen una preocupación genuina. Sus hermanos, las 2 tribus y media, parece que han actuado mal en contra de Dios. Y aunque su deseo es corregir aquello que se hizo mal, corregir aquello que se hizo mal, antes de dar el paso a la corrección, hermanos, apelan a la comunicación. Y qué importante, hermanos, es poder hablar antes de tomar una decisión. Qué importante antes de darle paso a la corrección, tener comunicación. Porque si no, podemos estar tomando decisiones equivocadas. Podemos estar dando pasos que no son los adecuados. Hermanos, la comunicación puede esclarecer aquello que a primera escucha o a primera vista parece algo malo. Y es que cuando nosotros leemos lo que los hijos de Israel escucharon, pues uno dice, ay, como que sí andaban haciendo cosas malas los de Gad y los rubenitas y todos ellos. Pero hay que escuchar qué tienen que decir. Y una de dos, o confirmamos que sí andaban haciendo cosas malas, o nos damos cuenta de que era otra la intención que ellos tenían con lo que estaban haciendo. Hermanos, no me malinterprete. Lo que tiene que corregirse, se va a corregir. Pero no sin antes abrir el espacio para la comunicación y conocer toda la información de las otras, no de otras personas, sino de los directamente involucrados. Esto no es una invitación a ser permisivos y no, aquí no vamos a hacer, no, hermano, si hay algo que se tiene que corregir, se va a corregir, pero con toda la información necesaria. Hermanos, número 3, ¿usted quiere resolver un conflicto? ¿Cuántos quieren resolver sus conflictos, sus malentendidos? Esté dispuesto a contribuir para la resolución del problema. Sí, pues es que así, qué chiste, ¿verdad?
Qué chiste que quieres resolver el problema, pero tengo que ayudar en la solución, pues así no. Esté dispuesto, hermanos, a contribuir en la solución. Mire, el versículo 19 nos deja una lección impresionante. Dice el versículo 19, si os parece que la tierra de vuestra posesión, refiriéndose a las tierras asignadas del otro lado del Jordán, es inmunda, dice, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad, dice, posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándonos altar, además del altar de Jehová, nuestro Dios. Mire, hermano, si no estamos dispuestos a ceder, pues entonces no andemos señalando conflictos. Si no estamos dispuestos a ser parte de la solución, pues entonces deje de andar apuntando lo que se está haciendo mal. Ay, hermano, pero es que Dios me dio ese ministerio de decir todo lo que está mal. Mentira del diablo eso. Hermanos, en este versículo 19 encontramos una gran lección. Si no estamos dispuestos a involucrarnos en la solución del problema, no deberíamos estar confrontando o señalando problemas, porque quiere decir que no tenemos el carácter para ello. Señalar y acusar es lo más fácil de todo, hermanos. Es lo que a lo mejor todos queremos hacer. Pero en el momento en que hay que invertir tiempo, en el momento en que hay que invertir recursos, en el momento, hermanos, en que hay que invertir dinero, como que ya no le queremos entrar, ¿verdad? Como que ya no se me hace que está sonando tan mal. Como que creo que está bien así como está. Somos los primeros, hermanos, en señalar los problemas de la iglesia. Pero no estamos siquiera dispuestos a orar por ellos. Y aquí está el pastor, no me va a dejar mentir. ¿Cuántos hay el martes? Somos los primeros en quejarnos porque el aseo de la iglesia no se hace. Pero no estamos dispuestos a agarrar una escoba y barrer. Somos los primeros en quejarnos que otra vez el micrófono se quedó sin pila. Pero no estamos dispuestos a invertir un solo peso para mejorar el equipo. Si no estamos dispuestos, si no estamos dispuestos a ser parte de la solución del problema, a lo mejor tendríamos que guardarnos nuestros comentarios. Este versículo 19, hermanos, nos da una gran lección. El pueblo de Israel, hermanos, no solo acusa y demanda el problema, no solo acusa y demanda que el problema se resuelva, sino que está dispuesto, hermano, a sacrificarse y reducir su territorio con tal de que sus hermanos restauren su relación con Dios. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a dar para que aquel que se ha apartado, para que aquel que está tomando un camino que no es, regrese a Dios? Porque era lo que parecía que estaba pasando. Parecía que estas 2 tribus y media se estaban yendo en pos de otros dioses. Y sus hermanos dicen, si eso donde estás, si el lugar donde estás, si las circunstancias que te están rodeando te están llevando a hacer eso, no importa que yo me quede con la mitad del territorio que me fue dado, pero prefiero que vengas y estés aquí y yo pierda antes de que tú te pierdas. Eso es lo que está diciendo el pueblo de Israel a estas 2 tribus y media. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Nosotros no estamos dispuestos a ceder nada. No estamos dispuestos a invertir. Ni en lo que está pasando aquí en la iglesia, ni a veces ni con las personas de la iglesia. Hermanos, ¿estamos dispuestos a ceder nuestro territorio para que nuestros hermanos vuelvan a Dios? Porque era lo que estaban haciendo. El pueblo de Israel le decía,
Mira, con tal de que no vayas y cometas esto, con tal de que no vayas y te pierdas, mejor vente para acá conmigo. Y pues ni modo, ahí nos hacemos bolas. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para reconciliar a otros con Dios? A lo mejor es dejar nuestro mal carácter. A lo mejor es dejar nuestra poca generosidad. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para que las personas vuelvan a Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a invertir para alcanzar a quienes se han desviado? Hermanos, a veces no queremos invertir ni tiempo. Ya voy a dejar el tema del dinero, pero a veces no queremos invertir ni tiempo. A veces es nomás invertir 1 hora en ir y sentarnos y escuchar. Ir y orar. Y ni 1 hora a veces estamos dispuestos a invertir. Qué duro, ¿no? Pero el pueblo de Israel nos da una lección bien grande. Estaban dispuestos a perder o a dar territorio que les había costado, hermanos, sudor y sangre, para que sus hermanos no se perdieran. ¿Quiere resolver los conflictos, hermano? Sea parte de la solución. 4, escuche lo que la otra persona tiene que decir. ¿Quiere resolver un conflicto, hermanos? ¿Quiere resolver un malentendido? Escuche lo que la otra persona tiene que decir. Mire, versículos 21 al 29, y aquí estoy leyendo solo algunos. Está todo escrito en estos versículos, pero voy a tomar solo algunos. Dice, lo hicimos más bien, y estos ya son la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, ya están hablando están dando su explicación de lo que hicieron. Dice, nosotros lo hicimos más bien por temor, dicen ellos, de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Por esto dijimos, edifiquemos, dice, ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, eso es bien importante, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros. 29, nunca, dice, tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Como que ya cambia la cosa, ¿no? Escuchando eso. Como que, ahora todo tiene sentido. Como que, pues no era lo que yo me estaba imaginando del hermanito, de la hermanita. Pero ¿qué fue necesario? Escuchar lo que tenía que decir. Hermano, ¿usted quiere resolver un conflicto? ¿Quiere superar un malentendido? Escuche lo que la otra persona tiene que decir. No tome la decisión sin escuchar. Estos versículos nos revelan la verdadera intención de aquello que en una primera instancia, hermanos, parecía una rebelión abierta contra Dios y contra el pueblo de Israel. Estas tribus, lejos de ir en pos de otros dioses, lo único que buscaban, hermanos, lo único que realmente buscaban, dice, era tener un testimonio, algo que le recordara a las futuras generaciones que tanto las tribus de un lado del Jordán como del otro adoraban al mismo Dios verdadero. Era todo lo que buscaban esas 2 tribus y media construyendo ese altar. No querían servir a otros dioses, no estaban haciendo ninguna otra cosa, simplemente buscaban dejar un testimonio de que tanto las tribus del este como del oeste del Jordán estaban sirviendo al mismo Dios. Pero es interesante notar que las 2 tribus y media no toman una posición intransigente en el conflicto. ¿Y sabe qué importante es eso? O sea, ya llegaron y les dijeron, oye, nos andan diciendo que andas haciendo esto. Y ellos, en lugar de ponerse a la defensiva y decir, vienes a buscar pelea, pues pelea vas a encontrar. No. Hermanos, ellos
las 2,5 tribus, no adoptan una posición intransigente con respecto a las personas que vienen y los cuestionan, sino que adoptan, hermano, una actitud que todos deberíamos adoptar. ¿Y sabe cuál es? Es ponernos en el lugar de aquellos que han venido con nosotros y tratar de ver lo que ellos están viendo. Porque uno puede decir, no, tú estás mal, me estás juzgando mal. Pero lo que hacen ellos es ponerse en la posición de los hijos de Israel y decir, ay, como que si lo veo de este lado, como que sí se nos fueron un poquito las cabras. Y no explicamos lo que íbamos a hacer. Se ponen en el lugar de aquellos que están pidiendo una explicación. Y sabe una cosa, cuando alguien viene y nos dice algo, lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva, en lugar de escuchar y de ponernos en la posición de ellos. Si nosotros queremos realmente resolver un conflicto, también tenemos que tomar en cuenta a la otra parte y tratar de ver con sus ojos la misma situación. A lo mejor nosotros tenemos la solución y la tenían, hermano. Estas 2,5 tribus no hicieron nada malo, pero aún con todo y eso se ponen en la posición de los hijos de Israel. Y ellos dicen, si hicimos algo mal, que Dios no lo demande. Que Dios no nos salve, dicen uno de sus versículos. Mire, para poder entender la posición o ponernos en la posición del otro, nos pondrá en la dirección correcta a solucionar el conflicto. Por último, hermanos, y ya estamos terminando con esto. Evalúe la conversación y dé por terminado el asunto. Mire lo que dice el versículo 30. Oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, dice, les pareció bien todo ello. Y el versículo 33 dice, llevando ese mismo mensaje a los hijos de Israel, el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahí, hermano? Estamos en capítulo 22, versículo 33. Y no, dice ¿qué? Hablaron más de subir contra ellos en guerra. Mire, a lo mejor usted ya siguió todos los pasos anteriores, ¿no? Ya hablamos, ya escuchamos lo que tiene que decir la otra persona, ya estábamos dispuestos a ceder, pero no estamos dando por terminado el asunto. Y no hay nada más peligroso que eso. Porque a lo mejor en ese rato ya nos calmamos y nos sentimos bien, pero a la siguiente semana otra vez ahí estamos. No, pero es que no le dije esto. No, pero es que mira, ahora anda diciendo esto porque yo le dije esto. Hermanos, dice el versículo 33 que les pareció bien y que no hablaron más de subir contra ellos. Hermano, si hay un conflicto, un malentendido que ya se resolvió, que ya llegaron a un acuerdo, listo, de ahí para adelante. De ahí para adelante. No, que es que él se llevó ventaja en ese acuerdo. Ya, no se va a volver a hablar más del tema. Dice que jamás volvieron a hablar de subir a hacer guerra contra ellos. Porque es sumamente importante, hermano, que si nosotros realmente queremos resolver un conflicto, una vez solucionado, nos olvidemos de eso, hermano. Olvídese de eso ya. Déjelo por la paz. Ya que si él tuvo más beneficios o yo, pareció bien a los hijos de Israel, dice, y jamás volvieron a tocar el tema. Creo que esto de capítulo 22 nos da una guía completa de cómo resolver estas situaciones en nuestra vida. Situaciones que se dan muy seguido, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestras familias, en nuestro trabajo, en los distintos círculos donde nos desarrollamos. Y qué valioso es que la Biblia nos da una instrucción clara de cómo se puede resolver estas cosas de manera saludable. No me estoy inventando yo nada, no estoy tomando
¿cómo se dice?, ideas del mundo para esto. Es lo que está haciendo el pueblo de Dios para resolver un conflicto real. Adoptemos eso, hermano. Adoptemos la Biblia como nuestro manual para resolver cada una de las situaciones que se presenten en nuestra vida. Y si son conflictos, el capítulo 22, hermano, nos da una información muy importante para llevar todo eso a buen puerto. ¿Por qué no se pone de pie, hermano, si